Hola mis hermanos, hermanas, Iglesia del Señor, que Dios les bendiga. Es un gusto poder dirigirme a ustedes en este tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. Otra oportunidad y que siempre es una dicha y es bendición para mi vida. Y espero que este mensaje también sea de bendición para cada uno de ustedes. Bien, quiero comenzar señalando lo siguiente, que cada uno de nosotros somos testigos o protagonistas de este hecho. Cuando vemos algo, una situación, un objeto o incluso personas, no siempre opinamos lo mismo que los demás. Y eso que observamos lo mismo. Esto es una realidad y una verdad que está presente a lo largo de toda la historia humana. Pero quiero aplicarlo al siguiente contexto. Piensen ustedes que están haciendo una entrevista a las personas que entran y salen del almacén más cercano o más popular de donde ustedes viven. Ahí donde ven al vecino y la vecina y le preguntan lo siguiente. Esta entrevista es breve, consta de una sola pregunta y es: ¿quién crees que es Jesús? ¿Quién crees que es Jesús? ¿Se pueden imaginar las respuestas que escucharían? ¿Qué les darían? Mi punto acá es hacerlos pensar y considerar qué es lo que el hombre sin fe en el Evangelio y la mujer sin fe en el Evangelio ha dicho de Jesús y dice de Jesús en la actualidad. Hay una diversidad de opiniones, pero más que adentrarnos en cada una de ellas, quiero que pensemos en que nuestro Señor Jesucristo enfrentó esto directamente con los fariseos de la época, los religiosos de la época, incluso la multitud. Algunos de ellos dijeron que eran profetas resucitados del Antiguo Testamento y por eso sus milagros, pero otros maliciosamente, para desacreditarlo, dijeron que era un estafador, un mentiroso, un lunático, que estaba loco o simplemente que estaba endemoniado. El Señor Jesucristo en una oportunidad también respondió a estas preguntas o específicamente a lo que los apóstoles le dijeron. Los apóstoles, al escuchar estas murmuraciones sobre que posiblemente era uno de los profetas del Antiguo Testamento resucitados, se lo dijeron al Señor y el Señor les contestó con una pregunta vital e importante. Y fue precisamente: ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Qué creen ustedes de mí? Los apóstoles en silencio, pero hubo uno, el apóstol Pedro, que se adelantó y fue el protagonista y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, o el Hijo del Dios viviente. Esta afirmación, cuando el Señor Jesucristo la escuchó, le respondió: bienaventurado, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús estaba diciendo que lo que acaba de decir Pedro había sido revelado por Dios Padre. Y en ese sentido quiero que vayamos a la palabra del Señor hoy, porque es importante considerar lo que Dios dice de su propio Hijo en la Biblia y así conocer más y más a nuestro Salvador. Hoy vamos a estar frente a un texto que para mí al menos es difícil, pero importantísimo, como toda la palabra del Señor. Específicamente en este texto vamos a encontrar que nos afirma que no hay nada más grande que el Señor Jesucristo y que el Dios Padre lo dio a conocer así, porque por medio de él vemos la gloria del Dios de la Biblia. Titulé este sermón: Jesús el Hijo es Dios, Rey y Creador. Repito, el sermón se llama Jesús el Hijo es Dios, Rey y Creador. El pasaje bíblico que tendremos hoy es Hebreos 1, de los versículos 5 al 14. Vamos allá. Bien, dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será
a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bien, ahora oremos al Señor. Padre, en esta hora oramos para que por medio de tu gracia, mediante tu Espíritu, podamos aprender de tu palabra lo que has revelado de ti mismo en estos versículos. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos a que nos guíe para vivir una vida recta delante de ti. En esta hora oramos en nombre de Jesús. Amén. Y en el primer punto de este sermón es el siguiente. Jesús el Hijo es digno de adoración. Jesús el Hijo es digno de adoración. Y este punto abarca de los versículos 5 al 7. Pero antes de ir directamente al significado de lo que significa este versículo o estos versículos, hacer un pequeño recuento o ayuda a memoria de los versículos del 1 al 4 de este capítulo. Nos presentan que Dios habló a su pueblo, a Israel, pero también habló al mundo y así también a la iglesia, dando a conocer su palabra y su evangelio. Y el último gran mensajero divino fue su mismo Hijo, quien es glorioso, lleno de majestad y poder, estableciendo que es superior y sublime a todo porque es Dios mismo. Y aunque nos parezca extraño, la intención del autor era decir que el Dios de la Biblia tiene 3 personas en su ser. No son 3 dioses ni nada por el estilo, sino uno solo, pero con 3 personas. Y que Jesús es la persona de Dios visible que nos permite conocer a Dios. Esta carta en particular, esta epístola, es una defensa al Dios del cristianismo, mostrando al Salvador Jesús como Dios, pero también sin olvidar en ningún sentido al Dios Padre y así también al Espíritu Santo. Por eso los versículos que le siguen son fundamentalmente el desarrollo de esta idea. Y se apoya principalmente en citas bíblicas del Antiguo Testamento que buscan explicar la verdadera persona de Jesús, que es el Hijo de Dios enviado por amor a este mundo. Ahora, es importante reflexionar y probablemente ustedes se están preguntando, cosa que es legítima, ¿por qué predicar un mensaje como este? Debido a que pareciese que nosotros hoy no tenemos la necesidad de escuchar un mensaje casi de pura teología, o de cosas que no vemos inmediatamente, o que nos mandan a hacer cosas prácticas inmediatamente. Pero lo que me anima a predicar sobre estos versículos es que Dios confronte mi corazón con la excelencia de mi Salvador, reconociendo que eso me va a ayudar a rendir una mejor adoración. Eso quiero transmitirte, iglesia, eso quiero transmitirte, hermano y hermana. Parecen estas cosas sin sentido en medio de tanta miseria y sufrimiento, pero nuestro fervor y deseo por Cristo, por el Dios de la Biblia, debe estar en todo momento y mayormente cuando reconocemos lo frágiles y débiles que somos. Debemos anunciar aún con mayor fuerza la gloria de Dios y que Jesús es la esperanza de salvación a este mundo. Bien, como ya mencioné, el texto continúa con la idea de refutar de que Jesús es menor que los ángeles, producto
de unos judíos que se consideraban cristianos, pero que tenían una pésima comprensión del Dios de la Biblia y de Jesús, lo que les llevó a adorar no a Dios, sino a ángeles. En sus mentes tenían la creencia de que a pesar de que reconocieran que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, no lo reconocían con la misma dignidad del Dios de la Biblia. No lo reconocían con la misma dignidad que tiene el Dios Padre, lo cual afecta profundamente la adoración y lo que hacemos y cómo nos relacionamos con Dios. Esto a la vez se debe, y esto es terrible, se debe a una incomodidad de creer que el Señor Todopoderoso pasó por un sufrimiento tan doloroso y lleno de vergüenza en la cruz para salvar al pecador. Eso le quita, o al menos vuelve cuestionable su condición de Dios o su divinidad. Eso creían estos judíos. Consideraban que la dignidad de los ángeles era mayor que la del Señor por este motivo. Que la dignidad de los ángeles era mayor que la del Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Tenían todo al revés. En sus mentes y en sus corazones tenían todo al revés. El cristianismo, que nace por la vida del Señor Jesucristo y se apoya todas sus creencias por medio de la Biblia, cree lo mismo que el Dios Padre está diciendo de su Hijo, que el Señor es digno de ser adorado, de ser bendecido. Aquel que murió y resucitó es digno y que no hay nada ni nadie mayor que Él. Ahora, yendo directamente a nuestro texto, cuando el escritor de Hebreos dice en el versículo 5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Está citando un salmo, que es el Salmo 2, versículo 7, y también está citando el libro de Samuel, segunda de Samuel 7:14, describiendo explícitamente la relación del Mesías prometido de Jesús con el Señor, con Jehová. Dice que él, Dios Padre, Jehová, lo engendró apuntando a su encarnación, al momento en el que fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de María. En ningún sentido está diciendo que Jesús tuvo un comienzo en el tiempo, sino que se refiere precisamente a cuando se llevó a cabo lo que les mencioné. Su venida como Salvador, naciendo como todo mortal. Sin embargo, sabemos que no es cualquier mortal, sino que es Dios con nosotros. Aquí el Dios Padre está hablando de Jesús como su Hijo. Está hablando del Mesías como su Hijo, lo cual reconoce de él su eternidad y que se hizo presente en la humanidad mostrando esa relación que tenían desde siempre, desde la eternidad. Cuando dice yo seré el Padre, tiene la misma idea. Dicho de otra forma, su intención es que conozcan todos que el Mesías es mi Hijo y yo soy su Padre. Que ambos somos un solo Dios y que ambos somos el yo soy del Antiguo Testamento. Por eso señala el texto que Dios no podría decirle jamás a ningún ángel hijo, porque todos los ángeles son creados, mas su único Hijo es eterno, no fue creado, es igual con el Padre en poder, en dominio, en dignidad, en santidad, en honor, en majestad. Ahora es legítimo preguntarse, ¿por qué tanta aclaración? ¿Por qué tanta aclaración del escritor de Hebreos? Porque está en juego la autoridad de Jesús, su condición de Dios, la dignidad de quién es Él. Además de que para cada persona
significa, si tiene una mala interpretación de Dios, como dijimos en un comienzo, significa caer en una mala adoración. Significa en no reconocer la grandeza de Dios y en el peor de los casos, viene a ser una muestra de que no poseen probablemente la salvación del Señor porque no le conocen. Fundamentalmente, el fin es dar a conocer verdaderamente al Salvador. Conocer verdaderamente al Salvador, que nos lleva a conocer al Señor, Dios Todopoderoso, en sus tres personas. Esa es la razón que el autor de Hebreos desacredita a los ángeles como seres espirituales sobre Jesús. Es algo de suma importancia. Hermanos, es algo de suma importancia considerar quién es Jesús, tanto en su humanidad como en su naturaleza divina. En esto hay un efecto directo. En cuanto obedecemos a Jesús y a cuanto le conocemos a Él. Cuando estas dos cosas se muestran en equilibrio, es producto de que estamos conociéndole más, lo cual va a desencadenar en un temor reverente. Nos va a llevar en querer obedecerle más y más. Nos va a guiar a ser más llenos del Espíritu Santo. O sea, vamos a ser más guiados por Él. En esta relación debemos entender que lo correcto de Dios, lo que nosotros podemos saber como lo correcto de Dios, es también cómo nosotros vamos a vivir. Un ejemplo para aplicarlo es pensar en que no es lo mismo tratar con un hermano que nos corrija a que nos corrija alguno de nuestros padres. Lo óptimo de esta corrección de los padres es obedecer, ya sea por miedo al castigo o porque directamente respetamos a nuestros padres. A nuestros hermanos podríamos tenerle alguna consideración. Pero en eso quiero que piensen, cuando vemos la majestad del Señor, conocemos quién es Él, ¿qué haríamos cuando Él nos está mandando a hacer algo específico? Como cuando nos dice dejar el pecado, o cuando nos dice confiar en Él, o cuando nos pide alegrarnos en su salvación. Y así también cuando nos pide adoración y dar honra a quien es Él. En esto pensemos, cuando más conocemos al Señor, más vamos a ver la importancia de obedecer su palabra. Por lo mismo, debemos de considerar si Dios Padre honra a su Hijo de tal forma, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? No estoy refiriendo a que no lo hagamos, sino que es algo importante para nosotros considerarlo día a día. Bien, ahora pasando al versículo 6, cita nuevamente el Antiguo Testamento, pero añadiendo una intención crucial. En el versículo 5 hablamos del cumplimiento de la profecía de la venida de Jesús a este mundo como Salvador, pero el presente texto, versículo, dice otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, los ángeles le adorarán. De forma sencilla, el autor de Hebreos está aplicando el versículo que se encuentra en Deuteronomio 32, 43, un cántico de Moisés a la grandeza de Dios y al poder del Señor, lo está aplicando a Jesús, donde se le dice al Señor que es el Salvador y que Él paga y recompensa a los enemigos y que también libra a su pueblo de sus pecados. Si se dan cuenta, cada vez más el autor de Hebreos está presionando y enfatiza con mayor fuerza un punto, que Jesús es Dios, es Señor, que es el Hijo de Dios y es Señor, y que los ángeles son solamente servidores que rinden adoración a Dios. Ahora, si notamos la expresión y otra vez o una vez más, nos sitúa en la siguiente interrogante. ¿A qué se está refiriendo?
¿Se está refiriendo a la venida del Señor como una segunda vez? ¿O se está refiriendo a la venida del Señor en su primera vez, en su encarnación? Esto se desprende porque se puede leer de dos formas. Se puede leer y una vez más, cuando Dios trae a su primogénito al mundo, o pero cuando Dios traiga nuevamente a su primogénito al mundo. Algunos lo interpretan como la venida del Señor como segunda vez, o algunos lo interpretan como en su encarnación. Pero el punto acá, el punto crucial y que va más allá, es que la intención del autor que viene desarrollando en los versículos anteriores es demostrar con otro argumento, y que le da intención cuando dice y otra vez, diciendo otro argumento, que Cristo está muy por encima de los ángeles y por eso se le puede mandar a que todo ser le adore. Por eso se le dice a los ángeles que lo adoren. Y eso pasó. Y eso pasó cuando nació el Señor Jesucristo en Belén. Los ángeles adoraron en el cielo de Belén al Salvador y al Rey nacido. Como pueden ver, lo central acá sigue siendo Jesús encarnado, que viene al ser humano, al mundo pecador, para salvar al pecador por medio de su gracia, de su amor. Y por lo mismo, demanda y pide adoración. Es una declaración, este versículo y estos textos, sobre que Jesús, el Mesías, es igual al Dios Padre en majestad. Y en este sentido es la palabra primogénito. Nos está refiriendo a Él como su primer hijo, cosa que significa también esta palabra. Pero el problema es que si tomamos esa intención como primer hijo, daría a entender que Jesús fue el primero en ser creado, contradiciendo lo dicho anteriormente, que es eterno y que es Dios, porque lo reduciría a una criatura, lo reduciría igual a los ángeles o igual a nosotros. Sin embargo, como ya hemos mencionado en el versículo 5, este es un título primogénito para referirse a la superioridad de Jesús. La supremacía de Jesús también tiene este significado, que está por sobre toda la creación. Bien, ahora avanzando al versículo 7, el autor de Hebreos está citando otro salmo. Y leamos el versículo 7, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Este salmo es el Salmo 104, versículo 4. Pero cuando vemos el versículo 1 de este salmo, comienza de forma idéntica al Salmo 103, que dice, bendice alma mía a Jehová. Y que en el versículo 4 de ese salmo se ve que los ángeles le rinden servicio y adoración. Por eso el escritor de Hebreos lo aplica a Jesucristo. Ahora, ¿por qué hace eso? Con una mayor aclaración podemos ver que está estableciendo que Jesús es Dios y que el sentido del Salmo 104 es apuntar al Señor como el motivo del regocijo del alma de todo verdadero adorador, que finalmente es todo verdadero creyente. Todo verdadero creyente es verdadero adorador. El problema es que tenemos que ir avanzando en eso, creciendo en eso. Dicho de otra forma, retomando la idea, es que la razón de la alegría para un creyente y para el salmista, para el escritor de Hebreos, es debido a que Jesús reina y reinará. Si hablamos un poco más de este salmo, notaremos que se encuentra nada más que el reino de Cristo, que se publicó años después por medio del Evangelio, directamente por la boca de nuestro Señor. Podemos decir que este salmo es un decreto solemne, el cual muestra la gloria de Dios Padre, la cual se hace visible solamente por Cristo y en su reinado. Por último, decir que los versículos 6 y 7 presentan los ángeles en dos actividades que implican estar bajo el mando de Jesús.
el Hijo. Eso es lo que expresa finalmente esa frase: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, que son servidores de Dios, a sus tres personas indistintamente, que sirven a Dios, que obedecen a Dios, y que Dios tiene la autoridad y el poder para tomar cualquier cosa que Él creó y ponerla y disponerla a su servicio. Ahora, para aplicarlos a nosotros, a nuestra vida como iglesia, como creyentes, debemos tener esto en mente y preguntar si consideras día a día quién es Jesús de esta forma. Porque así como los ángeles adoran al Señor por lo que Él es, eso es lo que nosotros también debemos hacer: adorar al Señor por lo que Él es. Un conocimiento claro de Jesús, un conocimiento claro de Dios Padre y del Espíritu Santo irá mejorando nuestra adoración. No es solamente un comportamiento moral, no es solamente cumplir ciertas normas porque consideramos que debemos de ser responsables. Es verdad, pero no sirve de nada si nuestro corazón no está conociendo más al Señor, si nuestro corazón no está cambiando, porque lo que vamos a mostrar solamente es algo exterior y no algo que ha sido cambiado en nuestro interior. Por eso, el leer la Biblia, el cantar alabanzas, estudiar la palabra del Señor, no es el todo, sino también debemos de vivir conforme a su palabra, porque contemplamos quién es Él, vemos quién es Él, haciendo todo lo anteriormente mencionado. Todo va de la mano. No podemos tomar una cosa y despreciar la otra. No podemos anhelar solamente el conocer y olvidarnos que tenemos que andar conforme a lo que Dios establece, pero tampoco podemos considerar que debemos hacer muchas cosas que se vean bien, pero olvidarnos de detenernos y mirar al Señor. ¿Qué va a provocar? De nuestro corazón va a salir este deseo, un deseo de un corazón que ama al Señor porque se ha visto inundado de este amor y de la maravillosa persona de Dios. ¿Saben qué, iglesia? Esta es la voluntad de Dios Padre. Primero, pasar tiempo con Él, verle a Él por medio de sus palabras. Esta es la voluntad del Espíritu Santo. Y esto es lo que Jesús también manda. Por otro lado, quiero que tengas en mente el gran perdón del Señor, el cuánto Dios te ha perdonado, y que veas el gran amor derramado de Dios a tu vida por medio de su cruz, por medio de la cruz que te convirtió en su Hijo, por la fe que vino por el oír el Evangelio a tu corazón y que te llevó a arrepentirte de tus pecados y que te convirtió en un servidor que da a conocer quién es Él. Dicho de otra forma, un siervo para su gloria. Así es un ejemplo claro de cómo Dios toma cualquier cosa en esta circunstancia. Vemos que Dios toma cualquier criaturas muchas veces malas, perversas, que no le buscan y que no le aman, y los convierte en alguien que sí le buscan, que sí le aman, que sí le adoran, y los convierte en un servidor, alguien que rinde adoración, y agradecemos por su perdón. El Señor tomó lo despreciado de este mundo, lo más perverso de este mundo, y lo convirtió en personas lavadas y limpias de pecado para rendirle adoración. ¿No es motivo de gozo? ¿No es motivo de alegría? Para mí sí, porque si no fuese por eso, estaría destinado al infierno. Ahora, volviendo a nuestro texto, recordemos la primera afirmación: Jesús, el Hijo, es digno de adoración, que nos abre paso a una segunda afirmación:
Jesús, Rey Creador, trata con lo temporal del mundo. Y esto, o este punto, mejor dicho, va de los versículos 8 al 12. Repito, mi segunda afirmación o segundo punto es: Jesús, Rey Creador, trata con lo temporal del mundo. Bien, el primer versículo de este segundo punto, vemos que es la tercera pareja de citas del Antiguo Testamento para hablar del Hijo, declarándolo de forma directa que es el Rey divino, eterno y ungido. No obstante, el escritor de esta carta citó el Salmo 45. Veamos qué es lo que nos dice los versículos 8 y 9. Dice: más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. El autor de Hebreos sabe perfectamente que este salmo era una canción de boda dedicada a los reyes de la época. Sin embargo, muchos de los judíos y rabinos y también cristianos creen que esta canción fue compuesta específicamente para el rey Salomón cuando se casó o celebró su boda con la hija del rey de Egipto. Sin embargo, como ustedes pueden notar, la gloria que se describe en estos versículos es demasiado alta para cualquier ser humano. Para cualquier buen rey. Ellos, así como nosotros, consideramos y reservamos estas palabras solamente para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro buen Salvador Jesucristo. Él es el que cumple a cabalidad cada una de estas palabras. Por eso debemos entender que este salmo es profético y que anuncia al Mesías. Porque en el versículo 8 leemos que dice: más el Hijo dice, tu trono, oh Dios. Describe que es divino. Describe que es un rey y que está sentado en un trono que está a la derecha de la majestad, del poder en el cielo. Ahora bien, con la intención de dar a conocer lo que Dios ha dicho de su Hijo en tiempo pasado, muestra que su trono permanece. Así lo dice este versículo, dando a entender que ese reino está constantemente dirigido por un cetro de equidad, que es el cetro de su reino. Para poder entender mejor esto, debemos de resolver qué significa cetro. Cetro es una vara que ocupaban los reyes, siendo parte de su atuendo real, que mostraba tanto su poder y dominio que poseían por ser rey. En este caso se describe que el cetro que está en la mano del Hijo, que está en la mano de nuestro Señor Jesucristo, es uno no lleno de joyas o de oro, sino que es de rectitud, que es de equidad. Podemos decir que es un cetro de justicia. De hecho, podemos decirlo de otra forma. La rectitud de Dios o la rectitud para Dios es fundamental, es parte de su carácter, es parte de su ser. Y eso nos lo muestra tanto con los juicios divinos al pecado de la nación de Israel y a las naciones contemporáneas de la nación de Israel. En el Antiguo Testamento también podemos verlo en la vida perfecta de obediencia a la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, esa vida perfecta con la cual obedeció a cada una de sus palabras, a las palabras de nuestro buen Padre Celestial. También, juntamente con su vida, encontramos su muerte, la muerte como pago por el juicio del pecado, para salvar a cada uno de los pecadores, y también con el anuncio del juicio venidero que viene a todo lo creado. Pero
hermanos, quiero que nos centremos en el Evangelio de la cruz de nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque podemos notar que cada uno de nosotros, de los creyentes que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, por la sangre de Cristo y por su Espíritu Santo, su vida nos convierte en justos, en santos, en personas que son rectas delante de Dios. Una rectitud que el reino de Dios demanda y exige. Gracias a su misericordia y a su cruz, a su sangre, podemos ser santos. Y por medio de esa sangre y esa cruz tenemos entrada a este reino. Un gran predicador y hermano en la fe de hace unos siglos pasados, como lo fue Juan Calvino, lo dice así: la rectitud en el reino de Cristo tiene un significado más amplio, y es que Él, Jesús, por medio de su evangelio, que es su cetro espiritual, nos renueva según la rectitud de Dios. Podemos decir, mejor dicho, que en Jesús encontramos la justicia de Dios a nuestro favor y que nos lleva a vivirla de manera práctica y también para aplicar la justicia de manera particular en nuestra vida. Sin embargo, no podemos pasar por alto que el Señor, Dios Todopoderoso, va a juzgar a las naciones con la rectitud. Eso no lo podría hacer nuestro Señor si no fuese Dios, si no tuviese esa autoridad. El cetro está en sus manos y eso no es otra cosa que autoridad. Junto con eso, el versículo 9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Está complementando la idea. Señala características del reino divino que Dios ha prometido a Israel, a la nación de Israel, específicamente en el pacto que hizo con el rey David. El problema siempre ha sido el ser humano, que es desobediente y por más que sea fiel a la ley de Dios, parcialmente e imperfectamente, hay pecado en su vida. Por lo mismo, ¿de quién se diría que ha amado la justicia y aborrecido el mal? La respuesta es una. Y es clara que solamente esta respuesta cae en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Él se cumple a cabalidad cada una de estas palabras de este salmo. Solo Jesús ha amado la justicia y odiado todo pecado de forma perfecta, y lo mostró con su vida y en su servicio terrenal. Sin embargo, este versículo no hace una aplicación determinado de tiempo que solamente fue en la eternidad o que solamente fue en su ministerio terrenal o que es ahora en la gloria, sino que está describiendo cómo Él es, la naturaleza de su ser. Podemos decirlo así: Jesús ama la justicia de manera constante y desea que el pueblo de su reino también la ame y odie la iniquidad. Y como dice el mismo versículo 9, a raíz de eso, en base a ese amor a la justicia y a raíz de aborrecer la maldad, Dios ha ungido con óleo de alegría. Entender esto quizás nos puede dificultar un poco la idea de considerar que en un momento determinado Dios ungió a Jesús. Pero no. Jesús era antes de todo lo que existe. Por medio de Él son creadas las cosas. Fue antes de que naciese de María como ser humano, porque Él es eterno. Entonces, debemos tener la claridad de que siempre Jesús ha amado la justicia y que siempre ha sido el ungido de Dios como Mesías. Ahora,
Para referirnos más específicamente a la frase que dice que fue ungido con óleo de alegría, está declarando que ha sido dedicado, lo cual es ser ungido, dedicado, para un ejercicio constante, y que es el gobierno universal, y que sea de alegría. Este óleo significa que cuando el Mesías aplica su justicia, es como un perfume que trae alegría, es un perfume que sus efectos provocan alegría. Dicho de otra manera, es el Hijo ungido, Jesús, puesto por encima de sus compañeros, y que su dominio, su gobierno, sus obras trae gozo, el cual comparte con ellos también. Esto no es otra cosa que hablar de su llenura, de su espíritu, y que en todas sus obras muestra el poder de su espíritu. ¿Cómo no lo sería? ¿Cómo no sería lleno del Espíritu Santo si es uno con Él? Si son tres personas de un mismo Dios. Ahora, para referirnos, cuando el versículo nos habla de compañeros, se está dirigiendo específicamente a la iglesia, a los que hemos recibido el llamado celestial. Incluso también considera a los creyentes del Antiguo Testamento, todos aquellos que han recibido la promesa y el anuncio del Evangelio creyendo que vendría el Salvador. A pesar de ellos, que sí tuvieron gozo en anunciar el Evangelio, conocer por la fe al Salvador, no hay nadie que supere en gozo a nuestro Salvador Jesucristo. Él tiene un mayor gozo que cualquier otro. El Señor Jesucristo ha dispuesto su vida completa, teniendo un gozo delante de Él para salvar a los pecadores. Así lo dice Hebreos más adelante, en el capítulo 12. Pero también implica que para nosotros como creyentes, que hemos creído en el Evangelio de la cruz, debemos de compartir esta justicia y también este gozo. El gozo de hacer la voluntad del Padre y también el contemplar quién es Él y las cosas que Él hace. Además, porque también poseemos el Espíritu Santo, también poseemos la unción del Santo. Así lo dice Primera de Juan. Y esto no es otra cosa que, como ya les dije, la permanencia constante del Espíritu Santo. En ningún momento el Espíritu Santo abandona a los hijos de Dios. Y no hay ningún creyente, no hay ningún hijo de Dios que no tenga el Espíritu Santo. Ahora, pasando a los versículos 11 y 12, que son la sexta cita del Antiguo Testamento, que son del Salmo 102, versículos 25 y 27. Este salmo es en realidad una oración de un creyente que se lamenta por el estado de Sión, el cual concluye con un cántico de alabanza a que Dios no cambia y que es inmutable. El escritor de Hebreos le aplica este cántico de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Es increíble cómo el escritor de Hebreos toma pasajes que se elevan para alabar al Señor al Señor Dios Padre, pero que lo aplica a la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es increíble. Sin embargo, también podemos encontrar que hay una similitud entre los versículos 2 y 3. Al parecer es la misma cita. Y leámoslo. Dice, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Lo clave acá es que Dios Padre testifica de su Hijo y el salmista lo reconoce. Por eso dice tú, para expresar directamente que el Señor es por sobre todo, por sobre los ángeles. Debemos de considerar que el título Señor es tanto como para Dios Padre como para nuestro Salvador Jesucristo. Y ustedes pueden
notarlo a lo largo de mi predicación, lo he ocupado en muchas oportunidades, porque es verdad, esta es una verdad bíblica que debemos de constantemente testificar. Ahora está mencionando que nuestro Salvador Jesucristo es la persona de Dios que hizo todas las cosas. ¿Cómo es eso? Sí, cuando el Señor Jesucristo estaba formando las cosas, era en representación, o mejor dicho, en conjunto de las otras dos personas, de la persona de Dios, que es Dios Padre y el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo obraba, ellos también. Bien, de este modo podemos decir que la única existencia original es la de Dios en sus tres personas. Es un contraste brutal con la naturaleza que ha sido golpeada por el pecado. Cuando digo naturaleza, también nos incluyo. El ser humano también está golpeado, los astros, las estrellas, todo el universo está golpeado por el pecado y que está sujeta a perecer. El versículo 11 y 12 eso dice. Pero testifica que el Señor no cambia, en contraste de que todo lo creado perece, el Señor no cambia, ni siquiera ni lo más mínimo. Y los años del Señor no tienen fin. Permaneces para siempre. Y como se tratara de ropa muy gastada, el Señor, el Hijo, la doblará al final de la era. Dicho de otra forma, Jesús fue aquel que creó todas las cosas. Y después del pecado, también el Señor Jesucristo será la persona de Dios que renovará todas las cosas. Esta creación será renovada en gloria por medio de nuestro Salvador Jesucristo y el precio ya fue pagado. El precio para esto ya fue pagado. Todo está saldado y fue a través de la cruz. En él reunió Dios Padre y serán reunidas todas las cosas por medio de esa cruz y por medio de la bendita resurrección. Ahora, esto da lugar a nuestra última afirmación. Jesús en el trono dispone del servicio de los ángeles. Y este es un punto breve y que debemos de considerar ciertos aspectos y que es la última afirmación de las citas del Antiguo Testamento y que hablan del versículo 1 del Salmo 110. Leamos los versículos 13 y 14. Dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bien, esta afirmación agrega algo importante, que dice que el Señor está sentado en su trono hasta que ponga sus enemigos por estrado de sus pies. Hay una relación nuevamente con el versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos. Al parecer es la misma cita, pero, como les dije, señala esto, que pondrá a sus enemigos por estrado a sus pies, que no es otra cosa que resaltar el gobierno todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como se diría en el Antiguo Testamento, reconoce que el Señor, en este caso Jesús, es el poderoso en batalla. Él es el Gibor, quien es el guerrero celestial, el cual despliega su poder para traer paz y justicia a su reino. Dicho de otra forma, que Jesús, el Hijo, está en el trono y que la derrota de los enemigos de Dios está decretada. Debido a que Él es soberano y es todopoderoso, no hay nadie que le pueda hacer frente. Nadie en contra de Dios prevalece. Tanto como las huestes del diablo, así como Satanás mismo y toda clase de pecado,
tiene una sentencia decretada, la cual será aplicada en su tiempo sin vuelta atrás. En realidad es cosa de tiempo, porque todo eso ya está sentenciado. Asimismo, debemos de tener en mente que todo pecador que desprecia la sangre de Jesús está a la espera del juicio de Dios, en donde será recompensado para perdición de su alma. Ninguno de los ángeles tiene ese poder, ni dignidad, ni condición divina. Por eso esta pregunta retórica: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? La respuesta es por sí sola. Ningún ángel puede haber recibido esa dignidad de parte de Dios, porque son seres espirituales también de una gran dignidad, pero no por sobre de nuestro Señor y Dios, porque el Señor fue quien los creó y les dio el poder que tienen para su servicio y adoración. Ahora, si se dan cuenta, el versículo 14 habla de un servicio que los ángeles rinden a la iglesia. Y esto no es otra cosa que considerar que los ángeles muchas veces están al cuidado de cada uno de sus hijos, de los hijos de Dios, de cosas que nosotros no nos enteramos. La Biblia no es específica, pero sí muestra algunos detalles de los servicios que hicieron en el Antiguo Testamento. Pero también hay una promesa de que los ángeles, una labor que los ángeles van a recoger a los escogidos de los cuatro vientos cuando el Señor aparezca y todo ojo le vea. Esto es en la segunda venida, en la aparición directa de nuestro Salvador. Sin embargo, nosotros nos vendríamos con Él en las nubes, porque nosotros como iglesia esperamos que Dios tome a su pueblo antes de que todo ojo vea al Señor, antes de que su reino venga. Precisamente, Dios va a tomar a su iglesia y las va a llevar a sus moradas para celebrar la dicha y la gloria de poder estar con nuestro Señor Salvador Jesucristo por medio de su cruz. Bien, ahora en esto quiero que piensen que todo este despliegue de poder, de misericordia y bondad es solamente por la bondad del Señor, su gran amor infinito. Y todo cuanto hagan sus servidores es solamente para dar amor, para dar gracia, y que mediante ese servicio se le adore a Él, solamente a Él. Bien, hermanos, para ir finalizando, es decir, que después de estos 10 versículos de este sermón que titulé Jesús, el Hijo es Dios, Rey y Creador, considerar lo siguiente: cada uno de nosotros puede pensar en algunos hermanos que ya no están en el servicio o en la iglesia y que los recordamos con mucho cariño y que muchas veces nos duele ver que no están con nosotros. El punto es que probablemente muchos de ellos no se dedicaron a contemplar al Señor, sino simplemente a hacer, considerar cosas prácticas y hacer, pero no a detenerse a ver al Señor tal cual Él es según las Escrituras. Eso es importante. Eso es importante. Probablemente muchos de ellos no consideraron la gloria que hay en nuestro Señor, la gloria que está en su palabra que habla de su persona. Y que por medio también quizás de una mala enseñanza de la persona de Dios, le desestimaron y no consideran su autoridad, su poder, su trono, su majestad para someterse a sus palabras. Eso en casos extremos, pero muchas veces a nosotros nos pasa con los pecados pequeños que cometemos y que muchas veces nos cuesta dejar. Hay que luchar, hermanos, y quiero animarles considerando esta grandeza de nuestro Señor Jesucristo que vimos por medio de estos versículos, que busquemos el gozo en Dios, porque estamos con Él por su gracia y su Espíritu está con nosotros
desde el día que creímos y que siempre va a estar con nosotros y que por medio de su Espíritu y el poder que vemos en su palabra podemos avanzar en esta vida espiritual, pero considerando que por sobre todo debemos de contemplarle. Hermanos, esforcémonos en leer la palabra de Dios, en estudiarla, en cantar, en orar, en humillarnos delante de Dios, en orar arrodillados si es necesario, cosa que es maravilloso. Es bueno si quieres arrodillarte y orar al Señor así. Es una experiencia demasiado bella, porque es una forma de demostrar que somos dependientes de Él. Eso es algo que va a estar fortaleciendo nuestra vida. No solamente ese tipo de oración, sino todo lo que estoy diciendo. Hagamos esto con el fin de ver al Señor. Por lo mismo, aliéntense. Aliéntense que a pesar de las circunstancias, el Señor está en su trono, no hay nada que pase sin que esté en su control y que este tiempo es eso, es temporal. Nuestro reino está allá en los cielos y llegará el momento en que volaremos hacia Él. Por eso, hermanos, disfruten de la gracia y vayan a los pies de nuestro Salvador, reconociendo su grandeza y confiésenle sus pecados. Ahora, si alguno de ustedes ha escuchado este mensaje y se considera no creyente, te invito a reconocer tus pecados, a dejar tu vida delante de las plantas de Dios, delante de las plantas del Señor. Confiésale en lo que le has ofendido y reconoce que Él es Señor, que es un Señor perdonador y que transformará tu vida. Porque esa es una señal también de que somos verdaderos creyentes, de que dejamos nuestros pecados atrás y luchamos para vivir una vida conforme a como agrada al Señor, por medio de su palabra, por medio de su poder, pero finalmente nos esforzamos para así vivir. Por eso, hermanos, volvamos a la cruz, contemplemos la cruz y contemplemos también a nuestro Señor resucitado, para así vivir en un temor que le adore, un temor que nos lleve a modelar una vida para agradarle a Él. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y terminemos orando. Padre, en nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra y oramos que por medio de ella podamos conocerte más, honrarte más y ser cada día un mejor siervo que te dé gloria. En nombre de Jesús oramos.